Bueno, empecemos pues. Bueno, ya se dio inicio a la grabación, entonces vamos a leer la autorización de la misma. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador SENA o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Listo, entonces, teniendo en cuenta nuestros acuerdos de formación y viendo la importancia de respetar el tiempo de las personas que se han conectado de manera muy puntual, entonces damos inicio a nuestra sesión. Bienvenidos chicos a esta noche. Hoy vamos a hablar como de ese proceso inicial que debemos todos llevar a cabo para el desarrollo de cualquier tipo de marca dentro de la generación de marcas, bajo el objetivo de aprender a utilizar más adelante obviamente el Illustrator para desarrollar cualquier tipo de proyecto gráfico y en especial para crear imágenes de marca que logren diferenciarse con conceptos creativos. Nuestra noche de hoy vamos a hablar de dudas de la semana anterior, proceso creativo más marcas. Vamos a hablar de aclaraciones con el cliente, briefing, presupuesto, contrato. Bueno, aquí quiero hacer una pequeña, un pequeño alto y es el siguiente. Yo sé que las fechas dentro del cronograma y estaba revisándolo hace un momento. No sé, creo que algo no está bien dentro de ellas. Igual ya estaríamos atrasados y la verdad no hemos perdido sesión. Entonces, debo reorganizarla porque los tiempos me deben estar dando acorde a lo que vamos desarrollando. ¿Listo, chicos? Entonces, por esa razón es importante que tengan en cuenta que estamos dentro de lo que vamos a marcar como el desarrollo de el manual de identidad corporativa y obviamente la generación de marca corporativa, pero que los tiempos aún no están bien establecidos dentro del cronograma, cosa que yo voy a revisar yo creo que el miércoles, para poder ya tener la claridad. Yo les aviso apenas esté cuadrado el cronograma. Bueno, ¿dudas y preguntas de la semana anterior? Listo, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a la parte del proceso creativo, que es la continuación de lo que hemos venido desarrollando y lo que trabajamos el día sábado. Ya que tenemos fresquito, pues, esa parte del conocimiento, vamos a dar continuidad a este proceso que nos permite contribuir a las mejores soluciones frente a las necesidades de la marca, teniendo en cuenta, obviamente, un profesionalismo donde esté enmarcado el valor y el objetivo de nuestra compañía. ¿Qué debemos tener en cuenta bajo lo que ya hemos trabajado? Nosotros debemos hablar de lo que son los documentos. Fíjense, chicos, un momento. Permítanme un segundo. Porque creo que estoy más loca de lo que pienso. Ok, sí, perfecto. Listo. Entonces, bajo lo que nosotros estamos hablando con la generación de una marca, no podemos dejar al lado el cliente. Siempre el cliente va a ser la base de lo que nosotros estemos empezando a desarrollar. No va a ser el objetivo, pero sí va a ser la base. ¿Por qué? Porque es importante que él sepa cuáles son esos elementos que yo voy a construir a partir de su necesidad
y qué elementos le voy a entregar también como parte de su necesidad, de la solución a su necesidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la generación de una marca, estamos hablando de dar respuesta no solamente a lo que el cliente quiere, sino a lo que el cliente del cliente necesita. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y lo primero cuando vayamos a hacer una marca con un cliente es hacer un documento en el cual quede muy claro cuáles son las piezas que se van a entregar y cuáles no, cuáles son las fechas, cuáles son los formatos entregables para que él sepa a qué atenerse y nosotros no tengamos inconvenientes en que nos digan no entregaron completa la imagen o la marca. Cuando nosotros hablamos de entregar una marca, estamos hablando de entregar no solamente el desarrollo de la marca, sino también su manual de identidad, que es el que nos va a permitir reproducir y saber cuál es el uso adecuado de esta dentro de muchos de los formatos que vamos a ir utilizando. La otra base que debemos tener para empezar a trabajar con el cliente es el brief o el briefing. Este documento que es el que nos va a tener la información base de la empresa en donde vamos a conocer objetivos, competencia y demás elementos que hacen parte fundamental. Adicional, debemos tener en cuenta la empresa, su filosofía, su público, su estrategia. ¿Qué sucede? Muchas veces nosotros empezamos a generar marcas o a decir, ok, voy a hacerle la marca a Gatitos Score. Gatitos Store, entonces tiene 20 productos de venta. Los 20 productos de venta, ¿qué hacen? Yo le voy a hacer es la marca a Gatitos Store. Entonces es importante siempre saber hacia dónde estamos alineados y cómo vamos a trabajar. Recuerden que ustedes ya tienen una investigación que obviamente podemos ir a ella para poder tener mayor información que nos va a resultar beneficiosa para el desarrollo del logo. Y además debemos determinar la personalidad de la marca. La personalidad de la marca la vamos a hacer, se me dañaron todos los enlaces. La personalidad de la marca la vamos a hacer a través de un documento que nos va a permitir establecer, permítanme, ya lo busco acá, establecer todos esos elementos que podemos usar para humanizar nuestro, ay no, ya están en planeación, para humanizar nuestra marca, que es muy importante, ¿para qué? Para el consumidor. Cuando nosotros hablamos del consumidor, estamos hablando de los elementos que yo puedo hacer a través de. Entonces vamos a ver este documento. Permítanme. Les voy a compartir un documento. Ya se los comparto en el WhatsApp porque se me dañaron todos los enlaces con el cambio de correo electrónico. Entonces, cuando nosotros hablamos del cuestionario para el cliente o de la información que el cliente nos debe suministrar para poder desarrollar una marca, debemos empezar por hablar sobre la marca. ¿Cuál es el nombre? ¿De dónde viene? ¿Qué forma el equipo o quién forma el equipo que hace parte de esa marca? ¿En qué año se creó la empresa? ¿Qué experiencia tiene en el sector? ¿Cuál es el horario, la ubicación, los teléfonos? ¿Cuál es la filosofía de trabajo? Ya sobre el producto, en qué consiste, cuál es el proceso de fabricación, algo que se puede resaltar de pronto en el momento de comunicar, cuál será el precio medio, bueno, todos los elementos. Aquí hay algo muy importante y aunque es muy curioso, es muy chévere hacerlo con el cliente. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hacemos que el cliente piense que su marca es una persona o que es otro elemento, nos puede dar características únicas que podemos resaltar en la marca o en el diseño.
Y entonces cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de qué harías o cómo sería tu marca si fuese un animal, entonces pues puede ser un gato. ¿Qué tipo de persona es? Una persona alegre. ¿Cómo sería el paisaje si tu marca fuese un paisaje? ¿Cuál es el medio de transporte que utilizaría tu marca? ¿Cuál es el color favorito de tu marca? Y así, de esta manera, podemos tener una visión un poco más amplia de lo que podemos desarrollar con nuestro cliente. Sobre la marca y su personalidad, es importante saber, y aquí vamos a ese target y a ese buyer person que es el que nos va a permitir tener toda la personalidad y toda la facilidad de comunicación con el público. Entonces, por eso es importante. Ya cuando tenemos ese hablar con el cliente, vamos a desarrollar cuál es en realidad la personalidad de tu marca. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de un cuadrito en el cual, a través de una calificación de 0 a 2, le vamos a dar esa calificación a cada uno de los atributos o a cualquier atributo que ustedes quieran, pero yo les doy unos atributos base para que podamos saber cuál es la personalidad de la marca. Y aquí quiero hacer referencia a lo siguiente. No estamos hablando del producto como tal, estamos hablando de la marca. Es decir, si yo quiero que mi marca sea percibida como una marca cara, pues entonces de esa manera lo quiero hacer. No quiere decir que sea cara, pero de manera visual o de manera adquisitiva debe parecerlo. ¿Listo? Entonces por eso es importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir colocando una X en donde yo considere que mi marca tiene su calificación. ¿Cómo quiero que mi marca sea calificada? ¿Cara o barata o es indiferente? Digamos que para mí va a ser cara. Voy a hablar de unos chocolates, pero no tan cara. Ecológica o indiferente ante el medio ambiente. Quiero que sea muy ecológica. Ok. Masculina o femenina. No, quiero que sea orientada hacia las mujeres. Infantil o adulta. Muy adulta. Divertida ni aburrida. Ni tan seria ni tan divertida. Entonces lo voy a poner neutro. Gourmet o popular. Quiero que sea gourmet porque va a ser un chocolate especial. Local o internacional. La voy a colocar como local porque va a ser artesanal. ¿Que la use todo el mundo? No, yo quiero que la use personas que sepan de chocolate y que sepan cómo hacer, que les interese el proceso de creación del chocolate. Y así, uno por uno, vamos a ir a definir. Y entonces, ¿cuál sería la personalidad de mi marca? Mi marca sería una marca que, indistintamente de su precio, busca ser reconocida como una marca ecológica, de empaques bien estructurados, muy femenina, de un sector adulto que no es ni divertido ni serio, sino alineado a el sentir de las personas que quieren cuidarse y que quieren cuidar el medio ambiente. Por eso siempre tienen un gusto gourmet, es local ya que va a ser de producción artesanal y es exclusiva. Es exclusiva para quienes, para las personas que están haciendo parte de ese grupo selecto de personas interesadas tanto en el cuidado de su persona como en el cuidado del medio ambiente, entre unos 25 y 40 años de edad. Listo. De esa manera estoy contribuyendo y estoy desarrollando una personalidad de marca que nos va a ayudar a establecer cómo generar en realidad los elementos que van a ir en nuestra marca. ¿Dudas y preguntas acerca de este formato? Ok, perfecto. Entonces, dime, Eric. Profesora, ¿y para qué es el peso que dan ahí? O sea, el número cuantitativo para... Para saber si
cuál de las dos aristas de la característica que estamos evaluando va hacia el barato o hacia el caro, hacia el bueno, hacia el malo, en 1, en 2 o es indiferente en 0. Ah, ok, gracias. Vale, ok. Listo, entonces de esta manera vamos a poder determinar esa manera muy interesante de cómo va a ser importante la personalidad de la marca. Otro elemento del cual estuvimos hablando fue el briefing, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo. Dime, Gilberto. Y ya hay una marca establecida. Debemos darle unas características o esa marca, vengan, esto que, o esa marca debe tener una personalidad, porque si no tiene personalidad debemos empezar a creársela. Porque una marca sin personalidad no es nada. Debe tener algo que la distinga de las demás, algo que la haga especial, algo que la haga única. Entonces, por eso es tan importante que tenga su propia personalidad. O sea, ahí se podría iniciar una reedición o una reestructuración de la marca, sin perder la esencia como tal. Sí, sí se puede llamar una reestructuración, pero en realidad sería una creación porque si no la hay, si no hay personalidad, no hay marca. Debe tenerla. ¿Y cómo se sabe que tiene personalidad una marca? Pues analizando cada una de las características que nosotros estamos tratando de establecer para saber cómo se comporta como si fuese una persona. Mira todas las preguntas que estuvimos haciendo arriba, mira la manera de calificar los atributos que yo puedo de pronto establecer. Adicional a ello, pues vamos a revisar y a mirar el briefing. Este briefing o brief, que es el cuestionario que nuestro cliente nos va a favorecer para poder conocer en realidad toda la información de empresa, filosofía, que eso también hace parte de cada uno de esos elementos que debemos identificar, Gilberto. Entonces, por eso es importante que sepamos y conozcamos en realidad de lo que estamos hablando, porque es que yo puedo decir, bueno, sí, yo tengo una marca, yo voy a hacer una marca y voy a hacerla así, pero ¿por qué la hizo así? Porque sí. No, esa no es una razón. Siempre debe haber un porqué, una filosofía, una empresa o un objetivo que marque esa creación de marca. Dime, Eric. Profesora, disculpe. Por ejemplo, yo tengo una cabaña y la Sí. cabaña es una cabaña que se quiere vender como una cabaña para gente exclusiva, para gente que tenga dinero, pero en realidad el producto no lo da. O Ujú. sea, es algo como muy artesanal, pero el que la percibe, o sea, el dueño de su cabaña, él piensa que es una cabaña 1A, sabiendo uno como que le mandan a hacer el trabajo y uno dice, no, esa cabaña no da para eso. ¿Cómo hace uno ahí? O sea, ¿cómo? Ahí tenemos que empezar a hacer una mediación. Yo sé que de pronto muchos clientes tienen demasiadas ideas y piensan muchas cosas de su producto. Y se da mucho, eso se da mucho. Pero cuando nosotros hacemos todo este análisis, cuando nosotros en realidad hacemos un estudio para hacer una marca, cuando en realidad le estamos mostrando a el cliente todo el proceso que lo vamos a ver en este momento, que lo estamos empezando a hacer, que es empezar por el contenido temático. Todo eso que nosotros le vamos a vender, todo eso debe persuadirlo a entender qué es lo que yo quiero y qué es lo que en realidad vamos a mostrar, porque nosotros no podemos tampoco decir mentiras, no podemos engañar a la gente, eso es publicidad engañosa. Entonces, si queremos una marca costosa, una marca como tú me la estás pintando, pero en realidad no da para eso el producto, debemos evaluar junto con el cliente qué mejoras podríamos hacerle a la cabaña para que funcione como usted pretende, teniendo en cuenta todos los estudios y todo lo que ya se ha venido analizando. Porque es que no es de decirle, no, es que a mí no me parece, no, tampoco.
es en realidad ver cuál es la percepción de las personas y cómo de pronto a través de una encuesta, a través de no sé, una charla con personas, podamos evidenciar frente al cliente la realidad del producto en el momento. Igual, Eric, ¿te están pidiendo un logo para vender una cabaña o es que la van a volver como cabañas turísticas o algo así? Sí, es una cabaña turística, pero entonces se le hizo el estudio de mercado y la cliente, se le dio al cliente y en realidad es como para vacacionar jóvenes y ella quiere que sea para gente, para descansar. Y el mercado y donde está ubicada y como es, no da para que la gente descanse. Entonces, ¿cómo es que se llama? Ha sido un choque que no he podido llegar a una concertación porque ella quiere vender algo que en realidad No es. no lo veo ni en físico ni en el estudio que se hizo. Bueno, aunque si tú tienes el estudio, bajo ese estudio es que podemos trabajar de pronto con ella, sabiendas de la terquedad, como no decir que está mal o que no está bien lo que ella piensa, sino empezar a hacer sugerencias que de pronto colaboren en el cambio que de pronto se necesita. Porque podemos también empezar a persuadir por el campo de decir, bueno, su merced está haciendo una inversión y esa inversión hay que cuidarla, esa inversión hay que saber utilizarla, entonces hay que enfocarle muy bien también como esa parte del ego dentro de lo que se pueda hacer. Sí, sí Tiene me mucha parece complejo. personalidad la marca. La marca tiene mucha personalidad para o sea, según ella, para lo que en realidad sacó el estudio. Entonces, es bastante difícil. Sí, complicado, complicadísimo. Bueno, a ver cómo se sortea el asunto. Bueno, Profe, un paréntesis, yo también tengo ahorita, estoy haciendo un trabajo de un señor que quiere un aviso. Y por más que intenté cómo llevarlo, el señor insistió en meterle demasiada cosa. Y se ve muy cargado. Pues al hombre le gustó, pero estéticamente eso no se ve muy bien. Colores, con decirle que me se pidió esa que se metiera la bandera de Colombia. Y estoy mirando a dónde se mete esa bandera. Pero carajo. verdaderamente no. Es que es muy cargado. Tiene dos idiomas. Tiene italiano, tiene inglés, tiene una moto, tiene dos pistolas. Y no, una cantidad de cosas. Pero no, lo que dice aquí el compañero es complicado intentar como llevarlos por la sencillez. Hay clientes que son complicados, pero hay que también llevarlos de tal manera que ellos entiendan que la realidad de pronto del mercado es otra. Entonces ellos pueden que les guste a ellos, pero es que ellos no trabajan para ellos, sino para el cliente. Y ahí está como el inconveniente. Si yo no tengo clientes, no tengo ganancias. Entonces ahí es donde empezamos a pensarlo. Dime, Carolina. Buenas noches, profesora. Profesora, es que tengo una duda. Por ejemplo, esto que estamos viendo de empresa y filosofía, esto es algo que, pues digamos que nosotros es como un checklist de lo que debemos hacer o cómo lo debemos plasmar en el manual de identidad corporativa. Esa es la base para poder generar tu manual de identidad corporativa y tu marca. Esta información de estas preguntas y de las preguntas anteriores, todas esas respuestas que tu cliente te va a dar a esto, es lo que te va a dar la base para poder desarrollar la marca, en realidad. Toda esta información es la que te va a decir, oiga, puedo coger por este lado, me funciona esta imagen, puedo trabajar de esta manera, puedo hacerlo así. Esta es la información que va a ser la base. Que se necesite evidenciar, alguna sí, alguna no va a estar dentro del manual de identidad. No toda está dentro del manual de identidad, pero sí se convierten en la base para el desarrollo de lo que es la marca como tal.
Entonces, este documento y el otro, que son unas preguntas, yo se los voy a compartir al WhatsApp porque es, como les digo, la base de ese desarrollo que les va a dar a ustedes cómo ir generando las ideas y la conceptualización. Y hablando de conceptualización, entonces vamos a hablar, ¿qué es la conceptualización? Y es cuando nosotros tenemos algunas ideas y las estructuramos y las conectamos entre la mente y la mano, no es más. Es eso, es poner en papel todas las ideas que a ti se te puedan ocurrir. Buenas, malas, chiquitas, feas, no hay ningún problema. Lo importante es que se generen las ideas. Y con base en esas preguntas podemos empezar a trabajar un mapa mental, un mapa conceptual o una lista de atributos que nos van a permitir ir visualizando lo que yo voy a desarrollar. Yo siempre les aconsejo hacer un mapa mental porque a partir de un mapa mental podemos establecer ideas de una manera más fácil. Con base en esas preguntas que ya teníamos anteriormente, si, por ejemplo, yo le dije a mi cliente, si su marca fuese un animal, ¿cuál sería? Pues ahí ya tenemos una idea para seguir una línea de concepto dentro de la marca. Si a nosotros le decimos, es importante o qué color es el color favorito de su marca, ahí ya nos está dando una idea de qué colores podría yo utilizar dentro del segmento que a él le guste, pero que obviamente esté ligado a lo que en realidad es la marca. Profe, Dime. si por decir el cliente me responde a la pregunta de un animal, un oso, ¿cómo lo asocio ahí? ¿Como con fuerza, poderío? O ¿cómo se asociaría eso? O sea, ¿eso sería más tema psicológico? ¿O No, cómo porque tú se...? puedes hacerlo gráficamente un oso, O sea, no solamente, se puede tomar textualmente. sí, no solamente, sí lo puedes tomar desde todas las maneras que quieras, pero lo puedes tomar obviamente desde la forma ya de palabra como tal, de texto. Entonces es importante tener en cuenta. Adicional a ese mapa mental o a ese mapa conceptual, que es en donde nosotros vamos a colocar esas ideas, y ahorita les muestro cómo se hace el proceso, debemos tener un mood board. Este mood board nos va a ayudar a poner en imágenes todas las ideas que pueda tener yo en mi cabeza. Y entonces, así como tú me acabas de decir, el cliente me dijo un oso. Bueno, pero puede ser un oso gris, puede ser un oso panda, puede ser un oso parado en dos patas, puede ser un oso bebé, puede ser un oso. ¿Cuántos osos no se les pueden ocurrir? Muchísimos osos, ¿verdad? Entonces, ese mood board nos va a permitir establecer esas imágenes que yo voy a ir estructurando o esas cosas que voy a ir conceptualizando para poder trabajarlas de una manera más directa. Y es entonces allí cuando podemos hacer uso de una herramienta que se llama un mood board. El mood board, ya les comparto acá el enlace. Es eso, es un tablero en el cual yo puedo colocar imágenes. Pueden hacerlo en Illustrator. Ay, lo dejé compartir, qué bola. Pueden hacerlo ahora sí ya, en cualquier programa, hasta en PowerPoint. Pero aquí ustedes pueden hacer una similitud a través de imágenes. Voy a abrir aquí uno cualquiera, donde puedo comparar imágenes, diseños y que se van a ver de esta manera y me van a ayudar a visualizar eso que yo estoy optando por desarrollar. Pero entonces, ¿cómo sería el proceso? ¿Cuál sería el proceso a hacer o cómo sería la necesidad de imaginación y de empezar a generar esa estructuración de una manera clara? Pues entonces vamos a empezar con un mapa mental. Vamos a abrir por acá un tablero para yo poderles mostrar. Ay, que se me hizo el tablero ahora. Ustedes supieran que no estoy viendo, pero nada, niños.
Para poder leer me toca como por acá. Y eso. No sé qué se me hizo el tablero en este momento. Bueno, lo voy a compartir aquí en una hojita de PowerPoint y ya, no me complico. Listo, entonces vamos a continuar con el ejemplo que estábamos hablando de los chocolates. Entonces dijimos que eran unos chocolates que iban a ser artesanales, ¿verdad? Digamos que mi marca se llama... A ver, ¿qué marca? ¿Qué marca? A ver. Bueno, digamos que se llama Soul. Chocolates Soul. Ángela. No, vamos a decir que se llama Soul. Soul. Entonces, o no, digamos que se llama Chocolates Altamar. Vámonos por ese lado. Vamos a ir a buscar por acá. Entonces, se llaman Chocolates Altamar. Van a ser artesanales, ¿cierto? Dijimos que eran artesanales. Entonces, aquí para mí es importante que sean artesanales. Por su nombre van a tener algo que ver con el mar, con un pescador puede ser. Pescador. Y resulta que entonces mi cliente dijo que lo asociaba con ¿cómo se llaman los que caminan de partes? Un cangrejo. Nada que ver, pero bueno, un cangrejo. Adicional podemos hacer, y esto es importante que lo tengan en cuenta, las siglas y el nombre como tal. Siempre debemos tenerlo en cuenta por si puede funcionar. ¿Listo? Como más, pues obviamente el cacao, que es súper importante dentro del chocolate, en una producción artesanal. Entonces ahí pueden ser como los cuadritos. ¿Se han visto el chocolate que viene con esos cuadritos y esos trocitos como de frutas, de eso? Entonces vamos a hacerlo con trocitos, el chocolate, la barra de chocolate y sus trocitos. Me parece que también puede ser una buena solución. ¿Cómo puedo yo simbolizar que sea artesanal? Con manos. Ayúdenme a generar ideas. Molino. El mar puede ser con las olas. Con un pez. El pescador lo puedo asociar con la pipa de Popeye. Con el kepis. Una lancha o un bote. Un bote. Muy bien. El cangrejo, pues con el animal como tal. Y de otra manera, con el color rojo, puede ser color como rojo vino tinto. La barra de chocolate, pues los cuadritos. Y también lo puedo simbolizar con como esos trocitos dentro de el chocolate. El cacao puede ser la pepa del cacao. Puede ser la mata. El nombre, pues es el nombre, las siglas sería CHAM o AM. No va a funcionar mucho por eso de la M, pero bueno. Ok, ahí ya estamos generando la primera idea y la primera conceptualización a través del mapa mental, ¿cierto? Eso es lo que estamos generando. Y eso es un mapa mental, eso que O sea, acabamos de hacer. no toca meterle como tantas cosas, como una especie de lluvia de ideas. Sí, algo así. Es como una Que se especie de puede uno lluvia de volver ideas. loco como metiendo demasiado concepto y va a terminar hecho una ola de alas de enredo ahí. Sí, sí, no hay que empezar como a simplificar. Recuerden que esa palabra para nosotros es muy importante dentro de la generación de marcas. Simplificar, simplificar. Entonces, ¿cuál es el paso a seguir?
hacer un mood board. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un mood board? Perdón que les voy a compartir la pantalla completa para no estar quitando y colocando. Estaba mirando sus cronogramas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, voy a ir a buscar. Mi primera idea, voy a empezar por acá, mar. Voy a ir entonces a buscar mar. ¿Cómo puedo yo? Uy, market, Dios mío, mar. ¿Cómo puedo yo representar el mar? Miren, aquí hay olas, miren aquí. No, pero no me gusta ninguna de esas olas, olas, olas. Ah, mira, acá puedo tener una idea. Aquí hay una. Y aquí empiezo entonces a ir a buscar esas imágenes que me pueden de pronto a mí servir. Perdón, me metí y no era meterme, era mirar más acá. Ahí. Ya. Aquí hay otras olas que de pronto me pueden funcionar, de muñequitos. Aquí estas me parecen chéveres, mira. Pez, un pez en el pez, olas pez. Miren, aquí esta de pronto puede funcionar. Son ideas que yo puedo ir mirando, puedo ir buscando, qué me puede funcionar, qué no me puede funcionar. Yo quiero que mi chocolate sea feliz, que no sea feliz. Ahí. Y voy tomando de cada una, por ejemplo acá, entonces pescador. Obviamente lo van a hacer con toda la calma del caso, con todo sin la rapidez de estar en clase, mejor dicho. Vamos buscando todas las opciones de todo lo que yo aquí tengo, pero de manera visual. Entonces, cacao. Miren las pepas de cacao, qué lindas. Vamos a ver. Y deliciosas. Hermosas, mira eso, qué bonitas. Qué colores tan lindos que tienen. Entonces, eso puede ayudarme a qué? A ir mirando qué paleta de color podría servir para mi marca. Miren. La anterior imagen de cacao está bonita porque tenía un vino tinto que coincidiría con el cangrejo. Amarillo ¿Mm? vino tinto. Miren ahí, por ejemplo, lo que me estás diciendo. Entonces, ya vas sacando como asociaciones e ideas que nosotros vamos a ir poder crear. Podemos ir creando. Ahora vamos a ir a este mood board y vamos a empezar a subir. Vamos a crear un nuevo mood board. Crear un nuevo mood board en blanco. Ya, ahora se quedó ahí. Señor. Ese moodboard que dice profesor se puede hacer en Illustrator o depende de esa página. Sí, no, en donde tú quieras, sino que yo les doy herramientas como porque hay personas que no, nada que ver con el Illustrator o que de pronto no lo quieren hacer así. Miren, aquí entonces ya les va organizando y esto es lo chévere de un mood board. Ese es el objetivo del mood board, perdónenme que me voy a quitar el saco. El objetivo del mood board es que ustedes puedan visualizar los elementos y puedan empezar a mirar y a comparar qué les sirve, cómo se ve, cuáles son los colores, de qué manera. Pueden establecer las los diferentes elementos para la marca. Entonces, es por eso que se hace importante, porque es que ustedes tienen que aprender que para crear hay que ser visuales. Y para ser visuales necesitamos, obviamente, analizar desde el ojo, asociándolo al cerebro y llevando esas ideas de acá a la mano. Es más fácil conectar y rayar en un papel porque yo voy a tener el control de lo que estoy haciendo, mientras que el computador no me va a entender tan fácilmente como me entiende mi cerebro y mi mano. Entonces, esa es la primera parte de lo que nosotros debemos desarrollar
para el proceso creativo de la generación de una marca. Profe, Lo siguiente, empezar a bocetar. Por eso les profe, decía que es importante ir del cerebro a la mano. Siempre, miren chicos, ustedes pueden ensayar mucho en el computador, pero en realidad es fundamental rayar. Créanme que se hace muy importante y por eso se llama bocetar, porque es con lápiz y a mano, para poder llevar de la cabeza a la mano las ideas. Pero ¿qué vas a bocetar? Entonces no vas a... Dime, Eric. Profesora, así uno no sepa dibujar. Ay, espérate que no me puse los audífonos. Ya. Así uno no sepa dibujar. Así uno no sepa dibujar, no importa. Sí, porque garabatos sí hay. Garabatos, haces garabatos, hacemos garabatos, no hay ningún problema. Pero entonces, ¿qué vamos a empezar a dibujar? Primero, los atributos especiales de lo que yo quiero mostrar. Entonces, si quiero la ola, ¿cuál es el atributo de la ola que yo quiero mostrar? Las diferentes posiciones que pueden haber. Siluetas, de pronto vista de la derecha, de la izquierda, detalles, varias opciones. Por eso es importante tener ese mood board, porque él te va a dar la perspectiva, más si uno no sabe dibujar, nos va a dar la perspectiva de cómo puedo medio mirar que se vea como yo quiero. O si no, en últimas, entonces dibujo aquí y voy y pego allá, así sea en PowerPoint, un elemento con el otro elemento, una imagen con otra imagen para ver cómo se ve. Ensaya, ensayar no pasa nada. Ensayar es importante, muy importante. Entonces, por eso es necesario que tengamos en cuenta eso. Haz y ensaya, haz y ensaya, haz y ensaya. Es la única manera de llegar a un punto. o sea, profe, eso es como canalizar la idea. Sí, Sí, empezar, porque en unos empezar a darle un orden. muñequitos, exacto, en una serie que yo veo, Naruto, el maestro le dice al pupilo, le dice, piensa en una hoja en blanco. Y pues usted el ojo le empieza a divagar y el cerebro empieza, y le pone ya después le pone un punto negro. Entonces le queda más fácil enfocarse y estoy viendo como ese ejercicio, ¿qué es eso? Sí, debemos enfocarnos por qué razón. Lo que pasa es que, miren chicos, nosotros tenemos de pronto demasiadas ideas, pero necesitamos, uno, centrarlas en lo que lo necesitamos y dos, aterrizarlas a que funcione. Entonces, por esa razón, es importante saber cómo empezar a poner esas imágenes o esas cosas en un punto específico, en un objetivo, en un algo que necesitemos. Les voy a compartir también estas hojas de, si las quieren imprimir, es bueno, son unas grid para bocetación, que son punteadas, son unas hojitas punteadas, tamaño carta, que ustedes las pueden imprimir, en donde hay de 2 milímetros, de 4 milímetros, ya les digo de cuántos tengo, de 2, de 3, en líneas y en puntos, en cuadrícula o en puntos, miren. Yo les voy a compartir. Si tienen un cuaderno cuadriculado, perfecto. A mí personalmente me gusta trabajar en hoja en blanco. A mí no me gusta trabajar en hoja cuadriculada. A mí me gusta trabajar en hoja en blanco, pero a veces es más fácil para las proporciones tener como ese grid, esa grid que es importante. Esa sería la primera parte. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues empezar. ¿Empezar a qué? Pues a crear. Empezar de verdad a hacer algo que nos lleve a buscar esa solución que tenemos por ahí guardada en la cabecita y que nos va a hacer lo que necesitamos. Pero para ello debemos conocer y debemos aprender algo que se llama la Gestalt. No sé si ustedes han escuchado hablar de ella. ¿No? ¿Ninguno? Vamos a escuchar, vamos a ver, este video es corto, vamos a verlo, ponerlo grande para que ustedes lo vean. Listo. Me cuentan si lo escuchan, por favor.
No funcionó. Espere. Hay que darle. Muchos sois los que me habéis preguntado sobre las leyes de la Gestalt y cómo aplicarlas a nuestros diseños. Pues de eso vamos a hablar hoy. Y como este canal está abriendo las puertas a nuevos colaboradores, quiero presentaros a Jaime, que es quien se va a encargar de explicaros cómo utilizar la psicología en nuestros diseños. Muchas gracias, Marco. Hola, Krakens. Hola, público. Yo soy Jaime, diseñador gráfico e ingeniero informático con casi 15 años de experiencia, que lleva ya unos años detrás de Imborrable, una startup de servicios gráficos y artículos personalizados para empresas. También cuento con mi propio canal de YouTube, claro, así que si te gusta el servicio puedes encontrarme como Hey Jaime. Marco me ha dado la oportunidad de participar en este canal y creo que voy a estrenarme con un vídeo sobre psicología. ¿Psicología? Pero estamos en un canal de diseño gráfico. Pues sí. Has oído bien, y es que la psicología y el diseño gráfico pueden parecer inicialmente dos disciplinas que no tienen nada que ver, pero están más relacionadas de lo que puedas imaginar. Quédate, que te lo voy a explicar al detalle. Ya sabrás que nosotros, los diseñadores gráficos, somos auténticos comunicadores visuales. Plasmamos en imágenes los mensajes que se necesitan transmitir. En toda comunicación visual existe siempre un emisor y un receptor. Por eso es importante que, desde el diseño gráfico, estudiemos bien cómo puede interpretar el receptor el mensaje, o lo que es lo mismo, cómo funciona la percepción humana. Así podremos tener en consideración ciertos cambios a realizar desde nuestro papel en la comunicación. Y aquí es donde la psicología entra de nuevo en escena. Esta disciplina nos puede ayudar a conseguir que un mensaje elaborado a través del diseño gráfico sea más eficiente, porque hemos comprendido primero cómo funciona la percepción humana. Conocemos mejor cómo y qué puede interpretar el receptor de nuestro mensaje. Y para conocer mejor cómo funciona la percepción humana, podemos ayudarnos de la teoría de la Gestalt. Ya veréis, nos va a resultar muy útil comprender cómo funciona esta teoría y cómo la audiencia otorga de sentido a los estímulos visuales. Venga, vamos a ello. La teoría de la Gestalt en el diseño gráfico. La famosa teoría o psicología de la Gestalt fue un movimiento que se inició en la década de 1920 en Berlín, Alemania. Y es que Gestalt es una palabra alemana que significa patrón, figura o forma. Este movimiento buscaba encontrar un sentido a cómo nuestras mentes perciben las cosas como un todo, en lugar de individualmente cada elemento. La Gestalt llegó a la conclusión de que nuestra mente configura mediante ciertas leyes o principios básicos los elementos que llegan a ella a través de los canales sensoriales o de la memoria. Demostraron que nuestro cerebro siempre va a intentar simplificar y organizar imágenes complejas porque está preparado para comprender mejor el mundo que nos rodea. Por eso, la frase «el todo es mayor que la suma de las partes» se utiliza muy a menudo para definir a la teoría de la Gestalt. La idea principal que expuso la psicología de la Gestalt es que cuando percibimos el mundo, a pesar de que pueden existir distintas señales impactándonos al mismo tiempo, para organizarlas, nuestra mente resume el entorno como formas o grupos de elementos. Lo simplifica. Si lo aplicamos al diseño gráfico, sabemos que para que un diseño funcione bien, se debe de considerar no solo los elementos visuales por separado, sino también cómo se percibe la totalidad del diseño. Tras su estudio, los partidarios de la psicología de la Gestalt desarrollaron una serie de principios básicos de la percepción visual, denominados también como principios gestálticos o leyes de la Gestalt. Y vais a poder comprobar cómo estos principios o leyes son de muchísima utilidad para nosotros, los diseñadores. La teoría de la Gestalt define numerosos principios, algunos más generales y otros más particulares. Pero ahora que ya entendéis mejor el contexto de este movimiento y su relación directa con el diseño gráfico, vamos a aprender las leyes o principios que más se relacionan con nuestra actividad. Como os acabo de mencionar, estos principios intentan explicar cómo y cuándo nuestras mentes perciben diferentes componentes visuales como parte de un grupo. Y si uno se quiere dedicar al diseño gráfico, necesitamos conocerlos, porque nos van a ayudar a crear un trabajo mejor estructurado que atrape la atención del espectador. Venga, vamos con el primer principio de la teoría de la Gestalt, que sería el principio de semejanza. El principio de semejanza se utiliza para unir elementos que están o no próximos entre sí. Si los percibimos como similares, tenderemos a observarlos como parte de un grupo. Además, si un diseño está formado por objetos similares, el espectador va a percibir el conjunto como algo equilibrado y coherente.
Cuanto mayor es la similitud entre los objetos, más coherencia transmitirá la obra en su conjunto. La similitud entre los diferentes elementos puede ser de forma, por color, tamaño o textura. En el ejemplo que podéis ver en pantalla, los círculos se encuentran equidistantes unos de otros con exactamente el mismo tamaño. Sin embargo, nuestra mente pasa a agruparlos por color y distinguimos dos conjuntos diferentes. Por un lado, los color mostaza y por otro, los azules. Agrupamos los similares y pasamos a distinguir dos grupos diferentes por la semejanza de los colores. Además, también es prudente conocer que gracias al principio o ley de semejanza de la teoría de la Gestalt, podemos generar énfasis sobre un elemento, rompiendo precisamente el patrón de similitud dentro del grupo. A estos casos, donde un objeto destaca sobre el resto y no concuerda con la similitud, se denomina anomalía. Esto, hasta ahora, para estrenarnos con las leyes de la Gestalt. Vamos con el segundo principio o ley de continuidad. El ojo puede crear visualmente la continuidad de una línea, pero debemos recordar que el ojo humano es siempre muy vago. Este principio se basa en la idea de que nuestro ojo va a seguir siempre el camino visual más suave, menos forzado y más coherente. Por ejemplo, en esta ilustración que podéis ver en pantalla, nuestro ojo va a querer seguir la línea recta o curva de un extremo a otro, incluso aunque las líneas cambien de color a mitad de su recorrido. En este caso, tendemos a agrupar los elementos por la continuidad que percibe nuestro ojo y no por la similitud de color, como hemos visto en el primer principio. El principio de continuidad puede resultarnos de mucha utilidad para, por ejemplo, apuntar hacia un elemento de diseño o cuando necesitamos guiar la mirada de nuestro espectador hacia una parte donde queramos que recaiga más atención. La tercera ley o principio gestáltico sería el principio de cierre. Cuando percibimos una figura que no está cerrada o delimitada por líneas, nuestra mente tiende a transmitir una sensación de cierre o de forma completa. Según la teoría de la Gestalt, las formas cerradas se perciben como formas más estables. Y es que, precisamente, tendemos a cerrar o a completar las formas abiertas buscando otorgarles más estabilidad. En esta ocasión, nuestra mente define esas formas individuales como parte de un grupo, buscando componer una forma cerrada, completa y estable. El principio de cierre es una técnica bastante recurrida en diseño gráfico, especialmente en el diseño de logos. Al percibir un elemento como incompleto, nuestro cerebro trabaja rellenando la información que falta. Por aquí os dejo unos cuantos logos que cumplen con este principio de cierre de la teoría de la Gestalt. El cuarto principio de la Gestalt aplicable al diseño gráfico sería el principio de proximidad. El principio de proximidad teoriza cómo tendemos a agrupar también las formas o elementos visuales que se encuentren próximos entre sí. Para ello, dichos objetos deben de compartir alguna característica en común, como las que hemos visto en el principio de semejanza: similitud por forma, por color, por tamaño o por textura. Por otro lado, si aumentamos el espacio entre los elementos, podemos conseguir una sensación de separación, aun cuando los elementos tengan características en común. En el ejemplo que podéis ver en pantalla, comprobamos que la única diferencia entre la imagen de la izquierda o la imagen de la derecha es la proximidad de las líneas. Sin embargo, nuestra mente llega a interpretar la imagen de la derecha como tres grupos diferentes de elementos. El logo de Unilever puede ser también un buen ejemplo de cómo aplicar el principio de proximidad sobre un diseño. En esta imagen que estamos observando no existe la letra U. Solamente vemos una serie de formas próximas las unas a las otras y que cuentan también con una relación de semejanza a través del color. Es gracias a la proximidad de los elementos que podemos acabar distinguiendo la letra U. Vamos con el quinto principio de figura de fondo. El principio de figura de fondo es bastante similar al principio de cierre porque aprovecha también la forma en que el cerebro procesa el espacio negativo. Este principio describe la tendencia que tiene el ojo humano a ver un objeto separado de lo que le rodea. El ojo humano se ha acostumbrado a percibir el mundo diferenciando figuras y fondos de forma inherente. Y nuestra mente no es capaz de interpretar un mismo elemento como figura o como fondo al mismo tiempo. El siguiente principio de la Gestalt aplicable al diseño gráfico sería el principio de simetría y orden. Este principio se relaciona directamente con la ley de la Pregnant, que significa buena figura. Esta ley, considerada frecuentemente como la principal ley de la Gestalt, afirma que la organización perceptiva de nuestra cabeza tiende siempre a la mayor simplicidad posible. Es decir, nuestra mente tiende a analizar todo de la forma más simple, organizando los elementos en figuras simétricas, regulares y estables. Vamos a ver un ejemplo para que podáis comprenderlo mejor. ¿Cómo percibís la figura de la izquierda? ¿Veis una forma compleja o quizás tres formas simples solapadas?
Nuestra mente siempre va a interpretar la imagen de la izquierda como un triángulo, un círculo y un cuadrado, incluso aunque contase con los contornos incompletos, porque son formas más simples que la imagen general y formas geométricas almacenadas en nuestra memoria. El principio de simetría y orden se relaciona con la ley de la Pregnanz y teoriza que los elementos que cuentan con equilibrio, simetría y orden son también percibidos como parte del mismo grupo. Vamos a ver otro ejemplo. En pantalla, a la izquierda, podéis ver cómo la disposición de los elementos simétrica y ordenada favorece a que los percibamos como parte de un grupo, mientras que a la derecha se han dispuesto los elementos de forma aleatoria. Según este principio, una composición no debe de proporcionar nunca una sensación de desorden o de falta de equilibrio. En diseño gráfico esto es clave, ya que de lo contrario el espectador perderá el tiempo tratando de buscar el equilibrio o de localizar lo que falta, centrándose en la composición en lugar de en el mensaje que estamos buscando transmitir. Y en los últimos años se habla también del principio de dirección o destino común. Esta última ley teoriza que los objetos y elementos que parece que construyen un patrón o flujo en la misma dirección son, una vez más, percibidos como parte de un grupo. Aquí os dejo algunos últimos ejemplos del principio de dirección que, como podéis comprobar, no cuenta con mucha dificultad. Y ahora, para finalizar, vamos a hacer un rápido resumen de las 7 leyes que acabamos de aprender. Principio de semejanza. Si percibimos algunos elementos como similares, tenderemos a observarlos como parte de un grupo. Gracias al principio de continuidad, nuestro ojo va a recorrer el camino visual más suave y nuestra mente tenderá a agrupar los elementos por su continuidad. Se da el principio de cierre cuando percibimos una figura que no está cerrada o delimitada por líneas. Nuestra mente va a tender a transmitir una sensación de cierre buscando componer una forma completa y estable. Con el principio de proximidad se demuestra cómo solemos agrupar las formas o elementos visuales que se encuentren próximos entre sí. El principio de figura y fondo describe la tendencia que tiene el ojo humano a observar un objeto siempre separado de lo que le rodea, diferenciando figuras y fondos de forma inherente y siendo incapaz de interpretar un mismo elemento como figura o como fondo al mismo tiempo. El principio de simetría teoriza que los elementos que cuentan con equilibrio, simetría y orden son también percibidos como parte del mismo grupo. Y por último, el principio de dirección común demuestra, una vez más, que nuestra mente tiende a agrupar los objetos y elementos que cuentan con un patrón o flujo en la misma dirección. ¿Y tú? ¿Cuál es la ley de la Gestalt que más utilizas en tus proyectos? Bueno, chicos, entonces, así como nos hablan de cada uno de esos elementos, y si ustedes se dan cuenta, ahí empezamos a entender cuál es la necesidad de la simplicidad de los elementos para que el cerebro los perciba de la mejor manera. Simple y sencillamente. Por eso vamos a pensar en simplificar por qué y cómo hacerlo. Es importante que vayamos siempre a la línea más sencilla de los elementos que tenemos a nuestro alrededor para poder envolverlos dentro de lo que puede ser un concepto para generarlos de una manera sencilla. Por ejemplo, estamos viendo la simplificación del perrito. Para poder hacer una simplificación podemos empezar con comparación o con similitud de formas. Pero también podemos empezar a llevarlo a cuadrículas, a retículas o a hacer esta delineación o hacer un delineo de la imagen para poder empezar a capturar la sencillez de las formas. Y de esta manera podemos entender más fácilmente cómo encontrar esos aspectos que son relevantes dentro de lo que yo estoy dibujando para que lo hagan entendible y reconocible de una manera muy sencilla. Es por eso que es importante, primero, como hablábamos ahorita, simplificar y segundo, tratar siempre de esa es otra estrategia de poder hacer logos y es unir ideas. Es decir, encontrar dos caminos de aquellos que estábamos viendo dentro del mapa de ideas y unirlo
Por ejemplo, acá estamos uniendo en la parte izquierda una flor y una flama, una llama, y nos da este resultado como una marca. Entonces es importante. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Si ustedes se dan cuenta, no es tan diferente. Comparando, encontrando similitud de formas, ensayando y llevando a una retícula. Siempre tenemos más o menos los mismos pasos para poder ir determinando esto. Pero ¿cómo se hace? Haciéndolo, ensayando. Si tú no coges un papel y una hoja y empiezas a mirar cómo puedo sumar una flor y una llama, nunca lo voy a poder hacer. Entonces, por eso es importante. Otra cosa que podemos utilizar como herramienta es la comparación. Mira, la comparación de los elementos hace posible el desarrollo de grandes ideas. Miren aquí, por ejemplo, el obturador de una cámara con un pulpo. Lo estamos viendo, lo estamos hojeando y estamos percibiendo cómo una marca se puede crear a través de estos dos elementos que, si ustedes lo piensan, no tienen nada que ver. ¿O sí? No, no tienen nada que ver. Entonces es importante tener en cuenta. Vamos aquí a revisar este pequeño videito rápidamente. Aunque no muestran mucho el proceso, sí venden la idea muy bien, ¿no? Es como el establecer que hay un proceso y que se hace algo para dar un buen resultado, y eso también es una buena manera hasta de vender un logo, si se dan cuenta. Entonces es importante. Simplificación. Volvemos a la palabra mágica, simplificar, simplificar, simplificar. Siempre busquemos la manera de encontrar lo más sencillo para poder simplificar elementos. Profe. Dime. Bueno, profe. Ahí vamos a, por ejemplo, el ejemplo del gorila. Ahí parto yo montando la imagen o cojo una hoja y hago círculos, circunferencias, varias. O sea, ese es el punto de partida que yo necesito, ¿sí me entiende, profe? Por ejemplo, ya en la otra imagen donde ahí hay muchos círculos, ¿cómo inicio? Cojo una hoja, le hago No, círculos. primero, no. Tú empiezas haciendo el boceto y haciendo los garabatos. Ya después, cuando tengas una idea, ahí sí vas a empezar a ver que cuadren los círculos, que sean, pues obviamente que te lleven a unas curvas bien desarrolladitas, que esté simétrico, o que esté por lo menos un ojo no más grande que el otro. Ahí es donde empiezas a verificar esas cosas. Pero eso no lo haces de buenas a primeras, ni de primero. Primero rayas y primero empiezas a hacer garabatos de lo que tú quieres, y ahí sí empiezas a ir a mirar en una retícula cómo lo puedes poner, si me sirve el círculo para algo o no me sirve para nada. En realidad, esos círculos que le ponen a los logos generalmente son solo para descrestar al cliente, porque no se usan para mucho. Siempre se hacen primero los bocetos, se hace lo que ya cuando tú lo vas a poner en una retícula o lo vas ya a digitalizar, es cuando empiezas a ver que necesitas un círculo de ese tamaño, que necesitas una curva así, para que no se pierda el elemento y no se pierda lo que tú quieres expresar. ¿Vale, Gilberto? Vale, profe, pues quedó así como medio loco, pero bueno, lo que su merced dice, que dibujar, arrancar por ahí. Es que no hay otra manera. Tú me vas a preguntar, ¿pero cómo hago? Pues coge una hoja y empieza a botar ideas en un mapa mental. De ahí selecciona lo que tú crees que es mejor. De ahí simplificas, vas a hacer un mood board en donde vas a tener todos estos elementos que te van a permitir partir a lo que necesitas hacer. Si lo quieres hacer de animal, si lo quieres hacer de una fruta, si lo quieres hacer de muchos de los elementos que ya has simplificado en el mapa mental. Porque es que yo no puedo decir, no, es que quiero hacer un logo de, no sé, de Epson, y lo voy a hacer de un papagayo. ¿Y de dónde viene eso? ¿O por qué? ¿O para dónde va? Necesita toda la justificación
de contenido, de preguntas, de saber para dónde voy, de estudio, para saber qué camino tomar y cuál es la mejor solución. Muchas veces nosotros tenemos muchas ideas que no funcionan. Ya al final de que hemos terminado dicen, esta vaina no se entiende. Esto no era lo que yo quería. Lo que pasó Volvemos a con, empezar. lo que me pasó con el cliente, el hombre tenía una imagen ahí, pues le logré entender el mensaje y le logré desarrollar la idea. Cuando yo, no, eso no me gusta. Pero ojo porque lo que tú le estabas desarrollando no es una marca. Y ahí quiero que por favor sean muy conscientes. Yo no es que sea mala, créanme que No, no. Créanme no, que no, tranquila. no soy mala. Pero una marca tiene unas características que deben respetarse y son unos elementos que deben ser, como ustedes lo están viendo, una marca es un elemento, un elemento. Pueden ser muchos elementos, pero que forman una sola cosa. No puede tener una florecita a la izquierda, una florecita a la derecha, otra cosita allá arriba suelta. Eso no es un logo. Eso es una imagen. Eso es un banner. Debemos hacer respetar lo que es la creación de un logo como es. La simplificación de los elementos como los debemos desarrollar. Miren, jugar con los elementos nos ayudan. Miren aquí, estos a mí me encantan. Esta de la culebrita, ay, perdón, lo devolví. De la culebrita, donde tú ves aquí en la A, mira la colita, en el de abajo que está todo el cuerpo, en el de la G con el cosito de la cocina, la cuchara. Eso me parece a mí genial, eso me parece que es muy, muy interesante. Ojo, y hay algo que sea muy importante que es que sea legible. Por favor. Ahí les coloco qué hacer y qué no hacer. Arriba, por favor. Hay cosas que no funcionan. Ensayar. Miren, aquí es una K y una flecha. Miren todos los ensayos que pueden salir de una sola idea, de unir una K y una flecha. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Rayar, bocetar, mirar qué puede salir, mirar qué puede hacerse. ¿Vale? Ahora, hay algo que se llama, fíjense qué horas son, porque no quiero demorarlos tanto tampoco. Algo que se llama la sección aura. Yo sé que ustedes, y Gilberto en especial, es el que más me ha mencionado, los círculos, ¿cierto? Esos círculos que aparecen por ahí, esos círculos que hacen parte de esos logos. ¿A qué se deben y qué es eso? Resulta que hay algo que se llama la sección áurea o el número de oro o el número de Fibonacci, que nos habla de la perfección. Entonces van a escuchar, este es más cortico que el otro se me iba. Los números de Fibonacci parecen repetirse en la naturaleza una y otra vez, pero ¿cuáles son esos números? ¿Y dónde puedo verlos en la naturaleza? La sucesión de Fibonacci es una sucesión de números donde el primer número es un 1, el segundo número también es un 1, y todos los números que le siguen son la suma de los dos números anteriores. Entonces, el tercer número de la serie sería la suma del primero, que es un 1, y del segundo, que también es un 1, que da 2. Y el cuarto número es la suma de los dos anteriores, que da 3. Y después viene el 5, y después viene el 8, después viene el 13, y así sucesivamente. Esta sucesión de números fue descrita por matemáticos de la India, pero fue traído a Europa por Leonardo de Pisa, que además de parecerse mucho a Michael Cera, era conocido como Fibonacci, que por cierto también es el responsable de difundir en Europa el sistema indo-arábigo de números, que si no fuera por eso todavía seguiríamos escribiendo en números romanos en nuestra vida cotidiana. La cuestión con estos números es que aparecen sorpresivamente muchas veces en la naturaleza. Por ejemplo, si vemos las secciones que tiene una banana en una rodaja, se pueden ver 3 secciones, o en una manzana que se pueden ver 5, o los pétalos de las flores que pueden ser 3, 5, 8, 13 o 21. También el número de espirales que hay en las semillas de un girasol, o en un ananá, o en una piña, suelen ser 2 números consecutivos de Fibonacci. Pero una de las cosas más interesantes acerca de la sucesión de Fibonacci es que si agarramos cualquiera de sus números y lo dividimos por el anterior,
A medida que vamos aumentando los números, vamos viendo que tiende a un mismo número, que es 1.618033, con infinitos decimales. Pero, ¿por qué este número es tan interesante? Este número es interesante porque es el número áureo. El número áureo es un número irracional que normalmente se lo representa con la letra griega phi, que en la antigüedad era considerado como la proporción divina. Surge mucho antes que se encontrara una relación con la sucesión de Fibonacci, y es la proporción que hay entre A más B dividido A, cuando esa proporción es exactamente igual a A dividido B. Una proporcionalidad recursiva. Esta proporción se puede ver mucho en la geometría, como por ejemplo en la proporción que se ve entre los segmentos de un pentagrama, pero también se puede ver mucho en la naturaleza. La proporción que tienen las ramas de algunas plantas, o la proporción que tienen las partes de los cuerpos de algún insecto, o de animales, o incluso de nosotros, los humanos. Y también, como es una proporción considerada agradable a la vista, como de perfección física, se utilizó mucho en el arte, la arquitectura y el diseño. También podemos ver el número áureo y la sucesión de Fibonacci en las espirales que forman las galaxias. Pero, ¿cómo veo el número áureo en las espirales de las galaxias? Si tomamos un rectángulo con cuadrados perfectos de la sucesión de Fibonacci, 1 por 1, 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 5 por 5, 8 por 8, 13 por 13, y así nos acercaríamos cada vez más a un rectángulo áureo. Si a estos rectángulos les trazamos una curva de una esquina a la otra y vamos uniendo cuadrados de esa manera, se forma una espiral que es la espiral de Fibonacci, que es una espiral muy aproximada a la espiral dorada. Esta espiral dorada la podemos encontrar muchísimo en la naturaleza, como por ejemplo en el caparazón del Nautilus, o en los huracanes, o en nuestras orejas, o en las olas del mar, o también en los girasoles que vimos antes, como muchísimos otros ejemplos. E incluso, tal vez, este mismo video pertenezca de alguna manera a varios números de la sucesión de Fibonacci. Bueno, y ustedes me dirán, ¿a qué viene? ¿A qué resulta que esa espiral, que yo sé que ustedes han venido viendo en la presentación en muchas partes? A ver, por acá, miren, acá hay dos. Acá tenemos una y acá tenemos la base. Se dice que la perfección de ese rectángulo que se genera a través de esa sucesión de números de Fibonacci hacen que haya una estructura perfecta dentro de los diseños que nosotros vayamos desarrollando. Adicional, muchos de los cuadros, como por ejemplo el de la Mona Lisa, el ojo de la Mona Lisa cuadra perfectamente en el primer eje o los primeros números del inicio de Fibonacci en comparación, perdón, ahora me fui, es lo que no me gusta de estar con esto grande, ya, a el resto de los elementos. Entonces, esos mismos cuadros que hacen ese rectángulo generan dentro de ellos unos círculos, que son esos círculos que ustedes ven repetitivamente en casi todos los logos que yo les he mostrado. ¿Por qué? Porque hace que esos círculos, el círculo 1 con el círculo 2 tengan una proporción perfecta de simetría y de estabilidad de la figura. Por esa razón es que se utilizan de esta manera. Yo les voy a dar tanto una retícula como una sección áurea para utilizar en Illustrator para que ustedes la puedan trabajar, ¿vale? No se preocupen que vamos a ir a Illustrator pronto, yo creo que la otra clase. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de esta manera es que nosotros podemos empezar a generar esa lógica de para qué usar esos círculos, el por qué se usan esos círculos en realidad. Adicional a todo lo que hemos visto, es importante relacionar los elementos, es decir, buscar qué cosas con qué otras de lo que estamos relacionando se parece para que tenga una relación real y se pueda ver de una manera más clara. Miren, aquí estamos estableciendo el elefante, el león, y de esa manera, bueno, les comparto estos tres.
estos tres perfiles de diseñadores que hacen logos muy chéveres. Muy chéveres. Interesantísimos. Para que ustedes los sigan, miren cuáles son esas cosas tan chéveres que se pueden hacer. Que hay muchos estilos de logos, sí, los vimos, ¿cierto? Pero si ustedes se dan cuenta, casi todos vienen con el mismo concepto, la simplificación de los elementos, que es algo supremamente importante. Entonces, bueno, aquí ya es como ejemplos de los resultados, ya para finalizar nuestra sesión. Vamos a ir revisando. Todos estos son ejemplos, ay, pero porque no se queda ahí ya. Ejemplos que nos muestra cómo podemos relacionar cosas que no tienen nada que ver, ¿no? 2 copas con 2 cervatillos, un yunque con un águila, una pluma con París, un televisor con una caneca de la basura, un león con un disco, un long play, un número 1 con una casa, y les voy a dar este enlace. Este es un diseñador español que yo sigo, me encanta cómo trabaja. Y es un video muy interesante para que ustedes sepan cómo diseñar logos y cómo vender ese resultado, porque es que no es solamente hacerlo, sino es también saber venderlo para que no pase lo que nos han venido comentando, ¿no? Que hay muchas cosas que suceden y que a veces no sabemos cómo solventarlas. También voy a compartirles este de la Gestalt para que ustedes lo tengan por ahí pendientito. ¿Listo? Listo, chicos. Por favor, entonces, la recomendación para la próxima sesión, tener el Illustrator listo en su computador. Vamos a empezar a conocerlo para poder empezar a trabajar un poco la generación ya del proceso. ¿Qué quiero entonces que tengamos para la otra semana? Para la próxima semana necesito que tengan un boceto ya definido de un posible logo de cualquier cosa. Si lo van a hacer el rediseño de su empresa, háganlo. Si su empresa no tiene logo, háganlo. ¿Listo? Empecemos a tener un boceto. Vamos a ver todo el proceso. A mí me tienen que mostrar todo el proceso. No es que van a hacer el logo y después hacen el resto. No, así no funciona. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Listo, chicos. Entonces, discúlpenme que los haya demorado tanto, pero voy a ir a una sesión interesante de desarrollar. Dime, Marta. Buenas noches, profe. Dos Hola. consultas. Hola, profe. Para pedirte es que ingresé tarde a la clase porque no pude antes. No, de pronto me podrías ayudar o no sé si de pronto todas las personas ingresaron puntual de subirla antes como para verla, profe. Qué pena. ¿La sesión? Sí, esta sesión. Sí, yo Es la que subo ahorita apenas. después de las 9. No te preocupes, Pero sí estoy apenas perdida. termine, apenas se genere, yo la subo. Hoy Bueno, queda subida. profe, y de acuerdo a la clase, entonces dices el boceto, lo debemos manejar así como decías en hoja, ¿no? Sí, a mano, a mano, a mano. Listo. Esa de ella. Gracias, Vale, profe. perfecto, con gusto. Gilberto. Profe, y ahí ya en esos dibujos de los bocetos ya lo debemos aplicar en las retículas que su merced nos va a facilitar. No, puede ser en hojita normal, todavía no hay necesidad de ir tan allá. O sea, su merced lo que quiere ver, como por así decirlo, es El unas hojas con proceso de dibujos. simplificación, no, el proceso de simplificación. Yo quiero ver desde un mapa mental que me lleva a unos caminos, un mood board, una solución que le estoy dando a través de una simplificación y un boceto. Vale, profe, es bueno esto. Vale. Eso es lo que quiero ver. No, tengo un portable, pero es un portable viejito, ¿vale? Ese se los comparto ahorita en el grupo de WhatsApp. No, pero no tengo el programa como tal. Listo. Profe, yo lo compré, pero no sé instalarlo.
Ah, no me digas, si no trae el paso a paso. Sí trae el paso a paso, pero lo he intentado hacer y no me ha dado para poderlo instalar. Entonces creo que voy a iniciar así sin el trial, mientras que encuentro cómo logro activar. Ok. Listo. Vale. Igual me cuentas cualquier cosa. Vale, ¿alguna otra duda o pregunta? Ok. Vale, chicos, entonces en ese orden de ideas agradezco mucho el tiempo de su participación. Hola, Maverick, cuéntame. Profe, yo tengo el instalador de Illustrator de 2023, pero es pesadito, entonces se los voy a compartir, pero no sé si les funciona a todos. Bueno, vale, muchas gracias. Listo, bueno, ahí hay una solución. Listo, chicos, entonces, mil gracias, Maverick. Gracias a todos por el tiempo. Nos vemos la otra semana. Ya saben, tienen hartas cositas que hacer. Ya les comparto todo el WhatsApp para que lo tengan ahí. ¿Listo? Gracias, profesora. Bueno, pues cuídense. Gracias, profe. Vale, buena noche. Profe, ¿y cómo sigue?